como siempre les digo, es un privilegio de parte del Señor el poder compartir la palabra. Tenemos una semana preciosa, ¿verdad? Donde el Señor nos va a hablar acerca de las cosas que necesitamos mejorar en nuestras familias. Y pues esta noche me toca hablar sobre el legado. Y así como están, les voy a pedir que inclinen su rostro y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo hablando. Incline su rostro. Amantísimo Dios, que te encuentras en gloria, Señor, en esta hora. Venimos delante de su presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, venimos ante ti por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo, Señor, que eres tú, mi Rey amado, el que da y pone en nuestras vidas para dar, Señor. Señor, por mí misma nada puedo dar. En esta hora, Señor, me pongo a su disposición. Amado Espíritu Santo, yo le pido que sea usted hablando a nuestras vidas, que sea usted enseñándonos, Espíritu Santo, que sea usted poniendo sus palabras en nuestro corazón, que nos ayude, amado Espíritu Santo, a comprender, a entender tu palabra. Espíritu Santo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver claramente y podamos ser hacedores de tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Le decía, amados hermanos, que vamos a hablar sobre el tema el legado. La palabra legado viene del latín, que significa legatum. Y sabe, encontré varias definiciones de esta palabra. Lo que se define como lo que se ha enviado o lo que se deja por ley. Legatum, la palabra legatum, lo que se ha enviado o lo que se deja por ley. También encontré que legado es la disposición legalmente formalizada de un bien que hace el testador a favor de alguien y que debe ser respetado por los herederos. O sea que es aquello que se transmite o se deja a los sucesores, ya sea un bien material o inmaterial. También encontré sinónimos de la palabra legado como cesión, donación, herencia y regalo. Pero encontré otra definición que también me llama la atención y que más adelante vamos a hacer uso de ella. Dice que legado también es una persona enviada por una alta autoridad para tratar un negocio y representarle. Entonces, tomando en cuenta estas definiciones, diríamos que la palabra legado es algo que se hereda o que se transmite a los sucesores o a generaciones. Y vamos a definirlo como también como herencia, porque encontramos similitudes y encontramos sinónimos y encontramos la palabra herencia. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en cuanto a las herencias. Le voy a pedir que me acompañe al libro de Salmos, el capítulo 127. Salmos 127. El versículo 3. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo, a su Santo Espíritu, y a su letra dice aquí: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Hasta ahí vamos a leer. Dice, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, la palabra legado, decíamos que la definíamos también como una herencia, como un regalo, como algo que usted otorga a sus sucesores o a sus generaciones. Y esta palabra herencia la encontramos muchas veces
en la palabra del Señor, y casi siempre que se menciona, habla sobre los hijos. Y dice, mire, cosa de alta estima, el fruto del vientre. Estima, encontré que es dar un valor apropiado, dar un valor o un cuidado. Eso es estima al fruto del vientre, que vienen a ser también los hijos. ¿Y saben? Entonces quiere decir que los hijos, amada iglesia, es algo que nosotros debemos de cuidar, porque una herencia es algo que se cuida. Una herencia es algo que debe ser administrado adecuadamente para que podamos ver fruto de ello, para que podamos gozar de esos beneficios que nos da una herencia. Y mire que en esta palabra legado, en esta palabra estamos involucrados tanto los hijos como los padres. Y ya le voy a explicar por qué. Estamos involucrados nosotros como padres en lo que es una herencia, porque nosotros como padres recibimos de Dios esa herencia. Nosotros como padres recibimos ese regalo. No es algo por lo que nosotros trabajamos, no es algo que nosotros creamos. Nuestros hijos, naturalmente las personas creen que los hijos fueron procreados por ellos, pero creen que es algo que ellos hicieron. Pero no es así. La palabra del Señor nos enseña que es un regalo, que es una herencia de Dios. Hay muchas parejas, hay muchas familias que luchan y se desviven y hacen tantas cosas para poder concebir hijos y no pueden. Esto viene únicamente de parte del Señor. Pues les decía que todos estamos involucrados en esto del legado, tanto padres como hijos. Estamos involucrados en esta herencia que recibimos de Dios, porque si bien nosotros como padres la recibimos, nuestros hijos un día también van a recibir esa herencia y van a recibir de nosotros otra herencia y otro legado que viene acompañado de la formación espiritual de nosotros hacia ellos. ¿Sabe cómo se cuida una herencia? Yo puedo recibir quizás algo de valor y yo puedo tenerlo en mi mano y puedo venir y decirle a alguien, por favor, cuídeme esto. Imaginemos un poquito, imaginemos que yo recibo un grupo de diamantes y los pongo en una bolsita y yo sé que son cosas de algo de gran valor. Y yo le digo quizás a Johanna, le digo, Johanna, por favor, cuídeme esto, cuídeme esto. Y Johanna puede tomar varias actitudes para cuidar eso. Puede venir, ponerlas en su cartera y no despegarse de ella. Y andar ahí. Es que me dijo Glenda que le cuidara esto. Es que me dijo que le cuidara esto. Y no soltarlos. Eso es una manera en que ella lo puede cuidar. Pero puedo dárselo a alguien más. O puede Johanna misma venir y decir, aquí voy a poner esto que Glenda me dijo que le cuidara. Y lo estoy viendo y aquí estoy viéndolo. Pero luego puede distraerse y caminar hacia allá y desde allá estar diciendo, allá está lo que Glenda me encargó. Y luego seguir platicando. ¿A qué quiero llegar con esto? Hay muchas maneras en que nosotros podemos interpretar, cuidar algo. Hay muchas maneras. Yo puedo cuidar algo de la manera correcta, que yo creo que es correcta. Pero quizás ustedes pueden cuidar algo mejor que yo, de una mejor manera. Pero la herencia que el Señor nos da, amada iglesia, es algo que verdaderamente nosotros debemos de aprender a cuidar. Y no podemos hacerlo de una manera que nosotros pensemos. No podemos pretender nosotros cuidar la herencia que Dios nos da
conforme a nuestro conocimiento, conforme a nuestros propios conceptos. Hay una manera eficaz de cuidar la herencia que Dios nos da. Y esa manera, ¿sabe? Como padres, muchas veces nos preguntamos y muchas veces argumentamos y decimos, es que no hay un manual para ser padres. Muchas veces decimos nosotros, es que nadie nos enseña a ser padres. Y si bien es cierto, algunas veces venimos a los caminos del Señor cuando ya somos padres. Y decimos, no hay quien nos enseñe, no hay una escuela para padres, pero tenemos un manual que nos enseña todas las cosas. Lo que sucede, amada iglesia, es que muchas veces o la mayor parte del tiempo el ser humano está alejado de los preceptos y de la palabra del Señor y desconoce la forma correcta en que debemos actuar en toda nuestra manera de vivir. Entonces nosotros nos es fácil decir que no hay un manual para nosotros educar a nuestros hijos. ¿Y sabe qué? Yo muchas veces dije eso, porque yo he cometido muchos errores en cuanto a la formación de mis hijos, en cuanto a la crianza de mis hijos. Y muchas veces me he justificado y he dicho, Señor, perdóname, pero es que no hay un manual. Pero sí hay un manual, solo que nosotros no lo conocemos, solo que muchas veces no nos hemos dado cuenta. Porque la palabra del Señor es tan perfecta y es tan bella, amada iglesia, que nos enseña a todo, incluso a cómo comportarnos, a cómo comer, a cómo componer un plato de comida que sea sano para nosotros. Hasta eso nos enseña la Biblia. Pero nosotros no conocemos la palabra del Señor. Y por eso la palabra del Señor dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido, dice, porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de Dios, conocimiento de su palabra. Entonces, cuidar una herencia, amada iglesia, o cuidar la herencia de la que vamos a hablar ahora, que son los hijos, sí podemos hacerlo conforme a los preceptos que el Señor nos dejó en su palabra. Pero sabe, hacer eso no es fácil. Porque cuidar una herencia o cuidar nuestros hijos tiene que ver con la formación espiritual que nosotros demos a nuestros hijos. Pero no solo con la formación espiritual, tiene que ver con la formación espiritual, intelectual, emocional, física, financiera, social y cultural. En todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, de la vida del ser humano. Es una formación dedicada a la que debemos de tener hacia nuestros hijos. Y como les decía, nosotros como hijos de Dios nos equivocamos muchas veces. En algunos casos peores. Y digo peores porque hay situaciones tan difíciles que han vivido algunos seres humanos a través de sus padres, de sus propios padres, que deberían de ser quienes les protejan, quienes les cuiden, quienes les brinden amor. Y algunos hijos reciben tanto maltrato de parte de sus padres. Y con la formación con que ellos fueron formados, quieren pretender formar a sus hijos. Porque no tienen, según ellos, otra alternativa. Pero quiero decirte, amada iglesia, que sí hay otra alternativa. Y es el diseño divino. El diseño que Dios creó para que nosotros formásemos a nuestros hijos. Entonces la formación de nuestros hijos empieza primero con la formación espiritual. ¿Y por qué con la formación espiritual? Porque eso es lo más importante. Nuestro espíritu, nuestra alma es lo más importante. Porque como dice la palabra del Señor, ¿de qué le sirve al hombre
que ganare todo y perdiere su alma. Y hoy, amada iglesia, voy a enfatizar un poco en este rol como padres, en este rol de dejar un legado, de dejar una herencia a nuestros hijos. Porque la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es que nuestros hijos aprendan a amar al Señor y a vivir conforme a su palabra. Esa es la mejor herencia. Y a la luz de la palabra quiero mostrarles algunos ejemplos de legados en la palabra del Señor que impactaron la vida del ser humano y que siguen impactando hasta hoy. Pero estos legados en parte fueron espirituales, la mayor parte de ellos. Y le voy a pedir que vaya conmigo al libro de Génesis, el capítulo 15. Vamos a verlo un poquito rápido. Génesis, el capítulo 15, versículo del 1 al 6. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobre grande manera. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijos, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevará fuera. Y lo llevó fuera, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Voy a hablarle un poquito rápido acerca de la vida de este hombre, Abraham. Todos conocemos la vida de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Y en algunas circunstancias hemos escuchado hablar y predicar acerca de la vida de Abraham y creemos que Abraham es el padre de la fe y se lo atribuimos todo a una sola o a un solo episodio que fue el más crucial en su vida, que es cuando el Señor le pide que entregue a su hijo. Pero en esta palabra Dios le está prometiendo a Abraham que le dará un hijo y que le dará una descendencia grande. Y Abraham cree esta palabra y dice que le fue contado por justicia. Y por eso se le llama el padre de la fe. Pero no solamente es por ese episodio de la vida. En Génesis 17:10 dice, vamos a leerlo: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Después de ti será circuncidado todo varón de vosotros. 17:10. Vamos a leer el 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Si leemos ese capítulo 17, Dios hace un pacto con Abraham y le dice que él quería que circuncidara a todo varón que naciese en su casa. Y mire, me llama la atención, en el versículo 23 dice que ese mismo día, qué obediencia la de Abraham. Cuando el Señor le pide algo, ese mismo día, dice que Abraham se circuncidó circuncidó su hijo Ismael y circuncidó a todos sus criados que estaban a su disposición. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 12 de Génesis, un poco atrás. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré. Y
engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y será bendita en ti todas las semillas de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. ¿Perdón? Sí, era de 75 años cuando salió de Parán. Miren, de Harán. Inmediatamente sale este hombre. Es una vida de obediencia y de fe. Mire, en el capítulo 23, ahí lo vamos a leer un poquito rápido. En el capítulo 23, Abraham, vamos a leer el verso 1. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacerlo duelo por Sara y a llorarla. Mire, ahí, amada iglesia, en el versículo 20, dice, y quedó la heredad y la cueva en ella había de Abraham, como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Het. Mire, iglesia, le voy a resumir este capítulo. Sara muere y Abraham era forastero en la tierra de Canaán, pero todavía no se llamaba Canaán. Sara muere, pero Dios le había dado una palabra a Abraham y le había dicho que él le iba a dar esa tierra, aunque él era forastero ahí, él le iba a dar esa tierra, pero que iban a pasar 400 años para que esto pasara. Y Sara muere y Abraham compra una heredad ahí y le dice a los hombres de ahí, por favor, véndanme esa heredad. Es para sepultar a mi esposa en esa cueva. Y los hombres quieren regalarle la heredad. Pero él dice, no, yo la compraré. Abraham estaba actuando en fe. Los hombres no entendieron, pero él ya tenía dentro de él una palabra. Y dice el versículo 19, después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y mire usted, este hombre lo estaba haciendo por la fe que había en él. En Génesis 21:14 lo vamos a leer. Entonces Abraham se levantó. En Génesis 21:14 le voy a resumir esta historia. Es el nacimiento ya de Isaac. Isaac nace por promesa. Después de muchos años. Y empieza, iglesia, yo creo que usted conoce esta historia. Empieza una discusión entre Sara y Agar. Y Sara se molesta y le dice, echa a la esclava con su hijo, porque su hijo no ha de reinar conmigo. Y viene este hombre Abraham y dice la Biblia que este hombre se preocupó tanto por su hijo. Imagínense un padre que va a desterrar a su hijo o que va a echar a su hijo. Qué situación la que este hombre vivía. Pero se fue a la presencia del Señor y el Señor le dice, le vamos a leer el versículo 12 del capítulo 21. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Mire, iglesia, no es fácil para este hombre, pero me impacta tanto. Al siguiente día, muy de mañana, se levanta este hombre y él mismo
despide a su hijo y a su sierva por mandato de Dios. Vamos a leer el libro de Romanos 4:4. O sea que Abraham no se ganó el nombre del padre de la fe solo porque sí. Conocemos que el Señor le pidió que le entregara a su hijo y él no lo pensó dos veces. Dice que enardó su yegua y empezó a caminar y a caminar con el muchacho, y ya conocemos la historia. Romanos 4, versículo 11 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia. Vamos a leer desde más adelante, desde el versículo 3. Dice, no, permítame, iglesia. Del versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No es en la incircuncisión, sino no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Esos somos nosotros. Creyentes no circuncidados, porque ya no creemos a la circuncisión física, sino que creemos a la circuncisión espiritual, que es por medio de la fe. Y dice, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Mire, si usted pone atención, quizás no comprenda así, leyendo un poco rápido este versículo así. Pero si usted pone atención y lo va a leer a su casa detenidamente, lo que quiere decir el versículo aquí es que Abraham, estando incircuncidado, se circuncidó por la fe en Dios, por la fe en su Padre, para que nosotros, los de la incircuncisión, nosotros que no practicamos esas cosas, también alcanzáramos por la fe de Abraham la circuncisión espiritual. No lo pueda comprender quizás así, pero si usted lo lee detenidamente, esto es algo precioso y maravilloso de cómo el actuar de un hombre puede marcar hasta más de 1000 generaciones. Y por eso Abraham es contado como el padre de la fe. En Hebreos 11, lo vamos a leer. Hebreos 11. Pues dice, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a leer un poquito más adelante. Dice, por la fe, el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó en que era fiel quien lo había prometido. Abraham, iglesia amada, es llamado el padre de la fe porque obedeció en todo al Señor. Y usted puede decir, si nosotros obedecemos al Señor,
Pero si el Señor, siendo usted de 86 años o de 75 años, le dice que usted va a tener un hijo con una mujer de 90 años, creeríamos. ¿No sería fácil creer? Llegar a una gran ciudad donde hay una llanura tan bella, tan espesa, y llegar como extranjero y que el Señor le diga, esta tierra será tuya y de tu descendencia, lo creeríamos. Pareciera fácil que el Señor venga y le pida a su hijo y le dice, entrégamelo. Y él levantar su mano para sacrificar a su hijo. ¿No sería fácil confiar plenamente en el Señor? Y este hombre deja un legado tremendo. Este hombre deja un legado de fe. Y esto es lo que debe de haber en nosotros como padres. ¿Qué estamos entregando a nuestros hijos? ¿Qué legado estamos dejando en nuestros hijos nosotros? ¿Hay fe en nuestros hogares? ¿De qué se habla en nuestros hogares? ¿De la duda? ¿De la incertidumbre? ¿De la preocupación? ¿De las deudas? ¿De los compromisos no cumplidos? ¿Qué lenguaje es el que estamos hablando en nuestros hogares? Porque sabe, amada iglesia, no es el venir todos los días a la iglesia lo que va a formar a nuestros hijos. No es el estar aquí. Con esto no quiero decir que no hay que venir a la iglesia. Pero lo que le quiero decir, no es el hecho de venir aquí todos los días lo que nos va a formar o lo que va a formar en nuestros hijos un legado. Lo que va a formar verdaderamente la vida de nuestros hijos o lo que va a dejar un legado en la vida de nuestros hijos es cómo vivimos diariamente en la casa. Es lo que hacemos, nuestras actitudes, nuestras acciones delante de las adversidades, delante de los compromisos que tenemos que ejercer o delante de los desafíos. Eso es lo que deja un legado. Y en el libro de Reyes, el capítulo 2, el verso 1, encontramos a un hombre. Primera de Reyes 2:1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. David está a punto de morir y viene y se va a su hijo y le dice, y le encomienda y le dice, yo ya sigo el camino de todos, esfuérzate y sé hombre. Y le dice, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos. ¿Sabe? La vida de David es una vida tan preciosa, tan maravillosa, que nos enseña tanto a nosotros. Porque este hombre, David, era un hombre que fue un ejemplo y que dejó un legado tan bello y tan poderoso. El libro de los Salmos, la mayor parte de los Salmos son alabanza y adoración a Dios. Y la mayoría fueron escritas por este hombre, David. David, amada iglesia, uno de sus mejores legados era la adoración sincera y el arrepentimiento genuino, la búsqueda constante del corazón de Dios. Cuando David adoraba a Dios, lo hacía sinceramente, lo hacía de una forma tan especial. Era único para adorar a Dios. Y como evidencia están los libros de los Salmos. La mayor parte de las alabanzas que se canta en el mundo cristiano, en el mundo espiritual, son alabanzas que siempre llevan parte de los Salmos, o al menos así debería ser. Y ese es un legado que David dejó. Cuando este hombre fallaba, siendo rey, no le importaba quién estaba delante de él y caía humillado delante de la presencia del Señor.
Y sabe, iglesia, no hay legado más bello que dejar a sus hijos una muestra de una vida sincera delante de Dios. Imagino los hijos de David viendo esa actitud. El profeta llegó y le amonestó y le dijo: tú eres ese hombre, oh rey. Y en el Salmo 51, usted lo puede leer en su casa, David dice que se postró a tierra y empezó a decir: Señor, he pecado contra ti, Señor. Y empezó a decirle: lávame de mi maldad. Él no empezó a tapar el pecado, a justificar. Él dijo: lávame de mi maldad. Y a veces nosotros como padres cometemos errores, cometemos faltas. Y ni siquiera venimos a la presencia del Señor a pedirle perdón. Y mucho menos nos acercamos a nuestros hijos cuando hemos fallado. Nosotros como padres debemos de ser ejemplo en todo. Sé que cuesta y que es difícil, pero hay que tener el carácter de Cristo. Amados hermanos, hay que tener el carácter de Cristo para poder reconocer cuando fallamos. Hay padres que laceran el corazón de sus hijos y no pueden llegar donde ellos a decirle: hijo, me equivoqué, hijo, perdóname, hijo, cometí este error. Pero un día Dios nos va a pedir cuentas. ¿Sabe por qué? Porque el poder que nos ha sido dado sobre nuestros hijos nos ha sido dado por Dios, y un día estaremos delante del trono del Señor entregando cuentas. A veces en la iglesia saludamos a todo mundo y le hablamos bonito a todo mundo en la calle, pero en nuestra casa dejamos mucho que desear. No hay una palabra de afecto, no hay una palabra de amor para nuestros hijos. Y este hombre David fue una muestra, fue una enseñanza grande. Inmediatamente se postró a tierra y empezó a confesar sus pecados delante de sus sirvientes, delante de quienes estaban ahí. Era algo precioso aquello, poder ver a un rey despojarse de los atributos de rey para confesar sus pecados delante del Señor. Ese también debe de ser un legado que nosotros debemos de dejar a nuestros hijos. El poder reconocer nuestros pecados delante del Señor. El poder decir como familia: ¿sabe qué, hijo? Creo que estamos fallando en esto y en esto. Le estamos fallando al Señor en esto. Tenemos que cambiar esto, tenemos que mejorar esto, tenemos que pedirle perdón al Señor porque hemos estado fallando en esto. Pero muchas veces no lo reconocemos ni delante de la presencia del Señor en lo secreto, y mucho menos que lo vamos a hacer en familia. Pero es necesario que estas cosas que quedaron en la palabra registrada nos sirvan a nosotros de ejemplo. David siempre trataba de buscar cómo era el corazón de Dios, qué era lo que decía Dios. Y cada vez que David iba a actuar, dice, y si usted lo lee en el libro de las Crónicas, en el libro de los Reyes, dice: y oró David y consultó David a Jehová. Casi todo lo que David hacía consultaba. Era una vida que dependía plenamente del Señor. Y nosotros miramos la vida de Salomón, y nosotros miramos que Salomón construyó el templo. Y si leemos la palabra, y usted lo puede buscar en su casa, porque ya el tiempo no me da. En Primera de Crónicas 28, del 2 al 6, dice que David le dio las instrucciones a Salomón para la construcción del templo. Porque David quería construir el templo, pero el Señor le dijo: no lo harás tú, lo hará tu hijo, porque tú has derramado mucha sangre y eres hombre de guerra. Y dice la Biblia que David le dio a Salomón los planos. Mire, esto me toca tanto porque el templo se le atribuye a Salomón.
Y dice la palabra del Señor, lo vamos a leer un poco rápido. Primera de Crónicas 28 del 2. Del 2 vamos a leer. Y levantándose David, el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. El versículo 6. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos. Vamos a leer. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Este hombre, David, dice la palabra que él entregó los planos que había en su mente. Usted lo puede leer todo el capítulo en su casa. Dice que le entregó a su hijo todos los planos, pero también le entregó oro. En el capítulo 28 y 29 usted lo puede leer. Dice que él entregó más de 100 toneladas de oro a Salomón para edificar el templo. Y Salomón edificó el templo en su tiempo, pero el hecho de que Salomón edificara el templo fue un legado de parte de David. Qué bonito es que nuestros hijos puedan entregar su vida en servicio a nuestro Dios, pero necesitan recibir un legado de parte nuestra. Necesitan recibir una formación de parte de nuestra. Necesitan recibir las herramientas de parte nuestra. David entregó esas cosas a su hijo Salomón: oro, plata, y usted puede ver todo lo que entregó, madera, tantas cosas, para que su hijo le edificara casa a nuestro Dios. Nuestros hijos tienen que servir al Señor, pero nosotros debemos de formarlos. Nosotros debemos de darle las herramientas necesarias a nuestros hijos. Y mire, la sabiduría se le atribuye a Salomón. Y si usted lee el libro de los Proverbios, es un libro tan maravilloso, usted se deleita, y eso es pura sabiduría, pura sabiduría. Y si bien es cierto, Salomón era un hombre sabio, pero hubo alguien que le enseñó, y vamos a ir al libro de Proverbios, el capítulo 4. Salomón hablando. Proverbios capítulo 4 dice de la siguiente manera. El versículo 3. Desde el 1 vamos a leer. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Salomón hablando. Nuevamente el versículo 3. Porque yo también fui hijo de mi padre. ¿Quién era el padre de Salomón? El rey David. Delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, 2 puntos. Quiere decir que lo que viene es lo que David le decía. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando la hayas abrazado.
adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. El rey David le decía estas palabras a Salomón. ¿Y cuándo es que Salomón pide sabiduría? Salomón pide sabiduría cuando termina el templo y cuando consagran el templo y hacen un sacrificio y se presenta Salomón delante de Dios y le dice el Señor: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te dé? ¿Y por qué cree usted que Salomón pidió sabiduría? Con una instrucción como esta, donde David le decía: ante todo adquiere sabiduría. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Y cuando se le presentó al Señor, Salomón recordó las palabras de su padre diciéndole que ante toda cosa preciada adquirieras sabiduría. Y le fue dada la sabiduría de parte de Dios, y dice la palabra del Señor que no ha habido ni habrá un rey como Salomón. Pero todas esas enseñanzas fue un legado. Pero si a Salomón le hubieran enseñado que lo más urgente, que lo más preciso eran las bendiciones financieras, las riquezas. Si a Salomón alguien le hubiese enseñado que primero es el dinero, que primero es el intelecto, este hombre hubiese pedido otras cosas, hubiese pedido riquezas, hubiese pedido poder. Pero su padre le enseñó que sobre toda cosa y sobre todo bien adquiriera la sabiduría. Y David era un rey. Y David tenía tiempo para enseñarle a sus hijos. Y podemos ver muchos ejemplos en la palabra. Y sabe, Salomón aprovechó y tomó el consejo de su padre y pidió sabiduría, y ya sabemos quién es. Pero todo comenzó cuando el dulce cantor de Israel le enseñaba a su hijo los principios, lo fundamental de la vida. ¿Qué le estamos enseñando nosotros a nuestros hijos? ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué le decimos a nuestros hijos que es lo más fundamental en la vida del ser humano? Tengamos cuidado qué es lo que nuestros hijos están percibiendo de nosotros, porque a veces no es necesario que nosotros hablemos. Con nuestra conducta, nuestros hijos miran qué es más importante para nosotros, iglesia amada. Y nosotros vamos a tener que entregar cuentas delante del Señor. Y yo le puedo mencionar muchos casos, pero me asombra que David se tomara el tiempo para enseñarle a sus hijos. Y sabe, esto de legado es algo que nosotros tenemos que tomar seriamente. Y yo le decía, el legado tiene que ver con la formación espiritual, con la formación moral, intelectual, física y con tantas cosas en la vida de nuestros hijos. Tenemos que ser ejemplo para ellos, tenemos que formarlos. Pero no podemos hacerlo si no nos guiamos por la palabra del Señor. Pero no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Y yo no quiero menospreciar la labor que hacen los padres de familia, hablando de los hombres. Porque la labor del hombre es una labor muy poderosa. Es una labor muy grande. Los padres trabajan arduamente para sus hijos. Pero sucede algo, que el hombre cree que solamente tiene que proveer para la comida. Y este es un error muy grande, y perdóneme si en algún momento se siente aludido o se siente ofendido, pero es necesario que yo le diga estas cosas, porque el diseño de Dios no fue ese. El diseño de Dios no fue que el hombre solo venga y lleve el dinero. El hombre tiene que estar pendiente de sus hijos. El hombre tiene que estar pendiente de la formación que están recibiendo sus hijos. Hay muchos hombres que han dejado solo
sola, a sus esposas con la educación de sus hijos, encárgate vos. A la hora de disciplinarlo, encárgate vos. No, yo no, encárguese usted. A la hora de hacer cualquier cosa, lo dejan todo. El carácter de los hijos tiene que ser formado por un hombre y por una mujer. Por eso Dios puso a los dos. Por eso Dios puso a los dos. ¿Sabe, iglesia? Vamos a encontrar muchas cosas en la Biblia, muchos ejemplos. Pablo le dice a Timoteo y le habla de la fe que hubo en su abuela y en su madre Eunice. Y yo me preguntaba, Señor, ¿y por qué no le dijo en tu madre Eunice y en tu padre? O en tu abuelo. No, le dijo en tu abuela y en tu madre. Le habló de las dos mujeres, de las dos generaciones atrás de él. Y puedo imaginarme, y digo, Señor, quizás muchas mujeres se sienten solas, hablando en cuanto a la formación de sus hijos. Pero yo te digo algo, mujer, si tú no tienes un esposo al lado que te ayude a la formación de tus hijos, el Santo de Israel está a tu lado. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo está contigo para poderte ayudar, para poderte guiar, pero tienes que guiarte por la palabra del Señor. Estas mujeres son ejemplo de que sí se puede, aunque no tengas su nombre a tu lado. Puedes hacerlo con la ayuda del Señor. Pero también esta palabra es un llamado de atención para los hombres. Porque el hombre debe de estar presente en tiempo para la familia, en tiempo para los hijos, en comunicación, en disfrutar de los hijos. Los hijos crecen y se van. Y usted puede decir, hermana, ¿y por qué hace énfasis o por qué se detienen esas cosas? Porque tiene mucho que ver. Porque si nosotros nos vamos, amada iglesia, a los requisitos de los obispos en el libro de 1 de Timoteo 3:1, en el libro de Tito 1, si nosotros nos vamos, lo vamos a leer. Vamos a leer 1 de Timoteo. Permítame, iglesia. 1 de Timoteo 3:1 dice, requisitos de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio para los de afuera. El versículo 8, los diáconos asimismo deben de ser hombres honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden bien el misterio de la piedad con limpia conciencia, y esos también que sean sometidos a prueba y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejercen el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, en los de la fe en Cristo. Vamos a leer Tito 1:5. Requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer,
y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, redentor de la palabra fiel, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Mira, iglesia, ¿por qué reparamos en esto que le mencionaba antes? En la formación y educación de los hijos, porque la palabra del Señor demanda que los que quieran servir al Señor deben de ser hombres y mujeres debidamente formados. El sacerdocio requiere una formación, pero es necesario, amada iglesia, que toda esta formación que habla aquí sean los padres que la den a sus hijos. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos a ser obedientes, a ser prudentes, a ser amables, a ser hospedadores? ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos? No crea usted que en la iglesia le van a enseñar todo. Somos nosotros como padres que tenemos la responsabilidad de entregar a Dios hijos así, amantes de lo bueno, amantes de la verdad. Pero cuando un padre está ausente suceden cosas y hay un legado que se llama el legado perdido y todos lo conocen. Conocemos la vida de Elí y de sus hijos. Y dice la palabra del Señor que Elí servía en la casa de Jehová. Y sus hijos también estaban en la casa de Jehová. Pero sus hijos eran hombres impíos que no conocían a Jehová. Y cuando Dios demanda a Elí, le dice a Samuel, y Samuel no les estorba a sus hijos en lo que hacen. Así que padres, tenemos que dejar un legado a nuestros hijos. Tenemos un compromiso grande de parte del Señor y no tendremos excusa delante de Él. Porque David, siendo rey, tenía 1000 asuntos que seguir y dejaba tiempo para enseñarles a sus hijos. Y como le digo, amada iglesia, nosotros como padres, nuestro testimonio y nuestra manera de enseñar es en nuestra casa, con lo que nuestros hijos miran, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo somos con las autoridades de la iglesia, cómo somos con los hermanos de la iglesia, cómo somos con el vecino, cómo somos con el hermano, con el prójimo. Elí era un hombre que vivía en la casa del Señor. El que estemos aquí todos los días de nuestra vida no quiere decir que estamos actuando rectamente si no estamos viviendo la palabra. Es necesario que nuestros hijos, amada iglesia, se sientan estorbados por nosotros, que no los dejemos a sus anchas, porque el enemigo no perdona, porque el enemigo no está esperándolos para nada bueno. El enemigo quiere matar, destruir, robarles la integridad. Es necesario que les estorbemos. Es necesario que abramos nuestros ojos espirituales y nos demos cuenta de qué estamos dejando, qué legado estamos dejando a nuestros hijos. Y le decía, iglesia amada, que la palabra legado también quiere decir representante de una autoridad máxima. Lo que nuestros hijos hacen ahí, en la calle, donde no los miramos. Lo que nuestros hijos hacen cuando van caminando, cómo se comportan. Ese es un legado que usted está dejando. Ese es un legado que yo estoy dejando y Dios me va a pedir cuentas un día. Porque nosotros somos representantes de nuestros padres. Lo que ellos nos enseñaron a nosotros. Pero nuestros hijos serán representantes de nosotros, de lo que nosotros pusimos en el corazón de ellos. Amada iglesia, es necesario que saques tiempo para tus hijos, para leer la palabra. No es posible que una familia esté sentada toda en una sala
todos con un aparato, viendo cosas que no edifican, pero no hay tiempo para orar. No es posible que a veces uno venga y salga corriendo porque tiene un compromiso en clases extracurriculares para nuestros hijos. Y esto lo digo porque a mí el Señor me habló muchas veces. Y a veces nos afanamos por meter a nuestros hijos en una clase, en otra, y madrugamos a donde tengamos que ir. Pero no queremos levantar a nuestros hijos para que oren. ¿Sabe, iglesia? Tenemos un compromiso delante del Señor de dejar un legado en nuestros hijos. La palabra del Señor dice que el malo viene y siembra la semilla de noche. Cuando usted no se da cuenta, el enemigo siembra semillas en sus hijos. Y nosotros debemos de pasar por nuestro huerto, por nuestra viña. Nuestros hijos son la viña. Debemos de pasar continuamente por nuestra viña y ver qué están hablando nuestros hijos, qué están viendo nuestros hijos, qué están recibiendo nuestros hijos. Porque todo lo que miran entra a su corazón y a su alma. Todo lo que escuchan entra a su corazón y a su alma. Y eso da fruto. Y si eso que entra no es de Dios, no es fruto para vida. Así que, amada iglesia, en esta preciosa hora, le pido al Espíritu Santo que abra su entendimiento. Le pido al Espíritu Santo que pueda comprender usted que es tiempo de levantarse por nuestros hijos, que es tiempo de tomar la batuta. El hombre tiene que ejercer el papel que Dios diseñó para él, porque usted es un hombre de Dios. Dios nuestro Padre no solo nos dice tengan, ahí está la Biblia ya. Él quiere tiempo con nosotros. Él demanda tiempo para estar con nosotros. Él demanda que haya una relación íntima. Nuestros hijos también esperan tiempo de nosotros, como madres y como padres, porque ese es el diseño de Dios. Y delante de Dios no hay excusa. Abramos nuestros ojos. ¿Cuál es el legado que estamos dejando a nuestros hijos? El mundo está perdido, iglesia. El mundo está perdido y nadie allá va a enseñarle lo bueno a nuestros hijos. Somos nosotros los responsables de enseñarle lo bueno a nuestros hijos, de enseñarle lo malo. Dice la palabra del Señor: si entre sacares lo precioso de lo vil. ¿Qué quiere decir eso? Si hurgares y sacares lo precioso de lo que está contaminado, si sacares lo bueno de aquello que está contaminado, nuestros hijos le pertenecen a Dios. Nuestros hijos le pertenecen a Cristo, porque Él los compró. Y el mundo tiene que saber que lo que un hijo de Dios concibió no fue leña para el infierno. Pero usted también tiene que saber que sus hijos no son leña para el infierno. Sus hijos son para adorar y glorificar el nombre del Señor. Iglesia, no importa lo que se mueva en el mundo, no importa la corriente que haya en el mundo. Enséñale a tus hijos el amor a Dios. Enséñale a tus hijos el temor a Dios, porque de ello depende la salvación de su alma. Sobre toda cosa, enséñale el temor a Dios, porque de ello depende la salvación de su alma. ¿Qué legado dejaremos a nuestros hijos? No somos eternos. No sabemos cuánto vamos a vivir con ellos. El tiempo que tengamos con ellos, enseñémosle que el primero en todo debe ser nuestro Padre. Le voy a pedir que se ponga de pie.
voy a pedir que cierre sus ojos 2 minutos más. Vamos a orar. No sé si usted está ahí con su familia, con sus hijos, pero hoy presentémonos delante del Señor. Ser como yo quiero ser un buen ejemplo. Espíritu Santo, aquí estamos. Puedan ver. Espíritu Santo, ayúdame. Le presento su iglesia y le presento mi vida y mi familia. Espíritu Santo, Espíritu Santo, gracias por hablar a mi vida. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a mi vida, porque yo soy la primera que debo de corregir muchas cosas en mí, que debo de corregir muchas cosas en mis hijos. Espíritu Santo, yo lo tengo a usted. La iglesia lo tiene a usted. Nosotros lo tenemos a usted, Espíritu Santo. Ayúdanos. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento. Quita toda venda de nuestros ojos para que podamos ver claramente como de día. Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a enseñarle a nuestros hijos a amarte sobre todas las cosas. Ayúdanos a enseñarle a nuestros hijos que tú eres el primero. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestros errores, nuestros pecados delante de ti, para que nuestros hijos puedan aprender, para que nuestros hijos puedan, Señor, ser formados. Ayúdanos a darles amor, aunque no hayamos recibido amor. Ayúdanos a darles comprensión, aunque no hayamos recibido comprensión de nuestros padres terrenales. Pero tú eres nuestro Padre celestial. Tú nos has dado amor, nos has mostrado misericordia, nos has dado comprensión, nos has dado ternura. Un Padre que vive. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque en ti está nuestra esperanza. Ayúdanos a ser como tú. Él quiere ser como yo. Ayúdanos a ser como tú, Jesús. Yo quiero ser un buen. Ayúdanos a ser como tú, Rey de Reyes. Que sus ojitos puedan. Ayúdanos, Jesús. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Que yo quiero ser como. Ayúdanos porque él a ser quiere ejemplo ser para ellos. yo. Padre, que esta palabra Señor, yo quiero ser como tú, de fruto, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Gracias, Jesús. Que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. ¿Puedes repetir esta oración? Decirle: Señor, Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo.
Dale fuertes palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. ¿Cuántos hemos recibido esta palabra, amados? ¿Cuántos hemos recibido esta palabra? Creo que es una palabra muy hermosa, amados. Bendecimos la vida de nuestra hermana Glenda. Es una palabra que ya la sabemos, pero es necesario que la volvamos a repasar hasta que se nos meta en los huesos, ¿verdad? Y seamos cumplidores de esta palabra, que el único propósito de ella es que nos parezcamos a Cristo, ¿verdad? Así que tomamos nuestra parte y pedimos de una manera hermosa al Ministerio de Alabanza que no nos dejen solos, que cada quien sepa lo que tiene que hacer, porque todo esto forma parte de lo que hoy tenemos, ¿verdad? Vamos a orar. ¿Cuántos han llevado una hermosa palabra, amados hermanos? ¿Cuántos le damos aplausos al Rey de Reyes por esa palabra hermosa? Aleluya. Gloria al Señor. Se queda el Ministerio de Alabanza, por favor, 5 minutos. Vamos a detallar algunas cosas. Oramos todos. Dios, te damos las gracias por esta palabra que hoy hemos tenido. Nos has dado, Señor, a nosotros. Padre amado, gracias porque veníamos y en tu mesa siempre encontraremos algo hermoso, Señor, algo poderoso. Y gracias por la palabra que ha puesto en la vida de nuestra hermana, Señor. Bendecimos su familia también, Señor. Bendecimos y declaramos esa promesa hermosa sobre toda su familia, Señor. Padre amado, igual aquellos que hemos atesorado esta palabra, gracias. Gracias, te damos toda la gloria. Nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Padre, empezándonos a llenar toda esta semana, que seas tú hablando, edificando a la familia de la iglesia. Padre amado, nos vamos en paz con bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La Iglesia Evangélica Filadelfia de la colonia Brisas del Valle le invita a su semana de la familia. Será un tiempo de bendición en la presencia del Señor, en la cual Dios nos hablará a través de su palabra del diseño original de la familia. Será un tiempo de sanidad interior. Será un tiempo donde Dios estará hablando a la familia, al sacerdocio y restaurando el altar de la familia. No te puedes perder este tiempo. Del 2 al 8 de agosto, a partir de las 7 de la noche. Lugar: Iglesia Evangélica Filadelfia de Brisas del Valle. Ven y acompáñanos con toda tu familia y disfruta de un tiempo de palabra, restauración y de bendición para todos los hogares. Te esperamos, un evento bajo la unción del Espíritu Santo.